poco acá a los invitados que justamente prepararon un poco la presentación sobre este periodo. Yo solamente decirle que como a todo metalero le pasa, siempre hay una canción que lo identifica mucho. Y en las calles de Liniers para mí es la más clara, digamos. Hay una parte de la colectividad boliviana donde uno crece, digamos, ¿no? Se va vinculando desde chiquito y es como la canción que más me quedó siempre, ¿no? Porque esa descripción que hace Ricardo, nacido argentino, es tal cual. Y la verdad que uno no podía creer que alguien pudiera tener esa capacidad, esa poesía, y encima escuchar este sonido que todos ahora escuchamos y algunas personas por ahí les parece que es ruido, ¿no? Así que bueno, yo quería dejarle la palabra a Alex, y después va a hablar Gabriel, y después Gabriel Reches. Así que, Alex, cuando quieras, metele nomás. Hola, hola. Ahora, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecer, rapidito. Agradecer tener este espacio. No siempre uno tiene la suerte de poder hablar de sus pasiones. Y es algo muy lindo, me parece. También agradecer particularmente, además de Ernesto y obviamente a la universidad que tanto queremos, particularmente a dos amigos con los que cuando les conté que iba a estar acá, bueno, intercambiamos mucho, charlamos mucho sobre para dónde ir, ¿no? Por dónde encarar esta mínima intervención que voy a hacer. Uno de mis amigos es el griego Economidis, que me ayudó mucho, me dio muchas ideas, y otro amigo, gran amigo, Patricio Mayorano. La intervención de alguna manera le puse un título para enmarcarla, se llama la conexión hermética, y básicamente de lo que quiero charlar un poquito y muy rápidamente y casi a modo de introducción es básicamente la influencia del espiritismo y la influencia del corpus hermeticum en la obra de Hermética y en la obra de Ricardo Iorio, en realidad. No creo que sea un tema que se toque tanto, no creo que se haya tocado tanto ese tema, y para mí es vital, arrancando porque la banda se llama Hermética. Y bueno, yo particularmente creo que está muy, muy presente todo lo que tiene que ver con la filosofía hermética y bueno, esta perspectiva de ver el mundo asociada a Hermes Trismegisto, de ahí viene el nombre. Y sobre el final voy a ensayar un poquito una hipótesis de por qué Hermética también es hijo de su tiempo, no solo por pintar tan bien y tan perfectamente los paisajes y las distintas situaciones de la vida concreta, de la vida material, sino también en el porqué de esa, o mejor dicho, cuál es la salida que yo entiendo que nos propone Ricardo ante nada. Ernesto al principio hacía una suerte de sinfonía de un sentimiento al revés. No sé si vieron la película Sinfonía del Sentimiento de Leonardo Fabio, se la recomiendo. Bueno, Ernesto es como que hizo una introducción así al menemismo y al neoliberalismo de los 90, haciendo algo así como una sinfonía del sentimiento al revés. Y eso básicamente creo que tiene un impacto muy grande en todo esto que también arranca presentando el documental, que es, digamos, cuál es la salida a toda esta opresión y a todo lo que se vivía en ese momento, ¿no? Y
y que de alguna manera generaba, digamos, la necesidad de un escape. Y bueno, un poquito sobre eso, ¿no? La idea de la hermética creo que está muy, muy presente, y del corpus hermético está muy presente en toda la obra de Ricardo, pero para mí particularmente en el primer disco de Hermética es donde más está presente. Yo creo que hay, el primer disco tiene muchísimas referencias esotéricas, el segundo ha sido argentino menos, y el tercero creo que menos aún. Por eso siempre mi disco favorito de Hermética fue el primero, a pesar de que el primero que escuché fue Ácido Argentino. Y bueno, en esta filosofía de Hermes Trismegisto aparece esta idea muy, muy presente en la obra de Iorio, que es, digamos, la idea de la separación entre el mundo espiritual, el mundo de las ideas y el mundo de la filosofía, y por otro lado, el mundo de la materia, el mundo de la realidad, el mundo de la naturaleza. Aparece, digamos, esta creación divina, de un Dios divino, y que a su vez genera ese Dios divino otro Dios, que es el Demiurgo, que es el Dios de la naturaleza, el Dios que crea todo acerca de la naturaleza. Y después aparecemos nosotros, o sea, la naturaleza. Entonces, en la obra de Hermética se pinta muy bien todo ese mundo objetivo, y también se lo plantea como un mundo evanescente, un mundo que constantemente pasa, y digamos, y lo que queda es la esencia. Está muy presente eso en la obra de Ricardo, la esencia, lo interior. Y también aparece muy fuerte en el hermetismo la idea de que hay mediums por los cuales podemos acceder a ese mundo espiritual, a ese mundo esencial. Y la música es justamente uno de los principios del hermetismo, la idea de que todo vibra, ¿no? Y bueno, digamos, hay algo muy, muy potente, muy mágico en toda la música de Hermética, y mágico en el sentido del hermetismo, en el sentido de esa conexión, en el sentido de lo que se planteaba en el documental, esta idea de, che, me está cantando a mí, o cómo puede ser que esté hablando tan perfectamente, que esté retratando tan perfectamente eso. Y yo creo que eso tiene que ver básicamente con el principio de la correspondencia en el hermetismo, que es el principio de que todo lo que está afuera está dentro, y todo lo que está dentro está afuera. Por eso, al mismo tiempo que canta sobre las calles de Liniers, Ricardo, no es, digamos, alguien que está sacando una foto, es alguien que está reflexionando, es alguien que está teniendo una reflexión crítica, una reflexión subjetiva sobre eso que está viendo. Y ahí aparece esa conexión entre el afuera y el adentro, y esa conexión entre la capacidad de poder conectar con el otro también, y que el otro sienta que le está hablando a uno, porque en definitiva él se está hablando a sí mismo, está intentando encontrarse a sí mismo, eso que es interior. Y yo creo particularmente que todo este viaje interior arranca con Robo un auto, porque él pinta, primero, yo creo que es el punto de partida y al mismo tiempo es el punto de llegada de Ricardo. Es el punto de partida en el sentido de que se va hacia las soledades vivientes y establece su patrón, su estado y su íntimo Dios. Y Almafuerte también es el punto de llegada de la naturalidad. Y en el primer disco, y yo creo que a partir de ahí aparece, digamos, o por lo menos se empieza a revelar la intención que tiene
Ricardo en sus en sus letras y, como decía, principalmente en el primer disco, para mí, en esa idea de que mata el miedo que guarda el animal, en esa idea de que tampoco tenés que maltratar a tu animal, y que la libertad no está afuera, sino que la libertad está adentro, ¿sí? Y esa búsqueda de lo interior. Para mí particularmente, una de las letras que mejor sintetiza todo esto es Vida Impersonal, que yo no lo sabía, pero Vida Impersonal a su vez es un libro que se llama La Vida Impersonal, de un autor que se llama Joseph Benner. Y ahí aparece creo muy claramente la conexión hermética, la conexión en donde no existirá otra ley que la íntima conciencia, ¿sí? Uno es su propio estado, y que fuera de ti no hay ningún mediador, y por sobre todas las cosas, la idea de que el mundo es una ilusión, el mundo de las cosas, el mundo objetivo, es un mundo que pasa, y que lo único que queda es esa esencia. Es un pensamiento muy cartesiano. Si uno, por alguna casualidad, leyera las meditaciones metafísicas de René Descartes, se va a encontrar con esa definición de esencia, justamente, con que lo esencial del ser humano está en aquello que va más allá de las cosas, que se van transformando, es el principio de transformación también, ¿no? Y que lo que queda es la esencia de ese ser humano. Y todo esto, ¿por qué, digamos, lo planteo? Porque, digo, así visto podría ser simplemente una anécdota o una casualidad que genera una inspiración en la banda, y principalmente en el compositor. Pero yo creo particularmente que ahí está la conexión con su tiempo de Hermética, ¿sí? Porque si uno ve las letras de Hermética, no hay una búsqueda política, una búsqueda partidaria, una búsqueda de salida colectiva, ¿sí? Hay una búsqueda de ir hacia lo interior, frente a todo eso que te oprime, frente a toda esa materialidad, frente a todo ese mundo tan hostil sobre el que pinta Ricardo. No hay una búsqueda en el sentido de, bueno, después de hacer peor su seguridad me queda ir y agarrar las armas y hacer la revolución. No es eso lo que propone Ricardo. Y en algún punto creo que pedírselo está mal, digamos, no es lo que el autor propone, no es lo que el compositor propone. Nos está proponiendo un viaje interior, un viaje hacia uno mismo, no un viaje hacia el afuera, que además conecta con el afuera. Y en ese sentido creo que también hay una conexión, y no es casual, con todo lo que tiene que ver con el misticismo y el hermetismo de William Blake. William Blake, bueno, el hermetismo tiene, digamos, todo un revival, tiene toda una resurrección en la época del Renacimiento. Y la obra de William Blake, sobre todo Matrimonio entre el cielo y el infierno, está plagada de misticismo por donde quieran buscarlo. Y William Blake era un tipo que escribió antes de Matrimonio entre el cielo y el infierno un libro que se llamaba Canciones para la inocencia, en donde básicamente tiene una conexión también muy hermética, igual que Ricardo, en pintar el mundo de la revolución industrial y contraponerlo, y al mismo tiempo indignarse, y al mismo tiempo sentir que hay algo que está realmente muy mal, en ver que esa esencia del ser humano, que en muchos casos
creo yo, se manifiesta en los niños. El ver a niños laburando entre 12, 14, 16 horas en una fábrica en condiciones infrahumanas, en la época de la revolución industrial. Y ahí está también esa dualidad entre lo interior y lo exterior, y esa dualidad que creo que también aparece en Hermética, y creo que así como William Blake en algún punto está pintando el paisaje de la revolución industrial y contraponiéndolo a lo interior o a la manifestación más esencial de un ser humano, que es, o lo más cercano a la pureza de un ser humano, que es un niño. Yo creo que Hermética lo hace justamente en el contexto del neoliberalismo, ¿sí? Que paradójicamente es todo lo contrario a la revolución industrial. Pero hay ahí una búsqueda de lo subjetivo para salir de ese mundo objetivo. Y bueno, en algún punto creo que en ese punto es hijo de su tiempo Hermética, es hijo del neoliberalismo, retrata el neoliberalismo y al mismo tiempo es hijo del neoliberalismo, porque la salida no es colectiva, o por lo menos no colectiva en el sentido de un manifiesto político, sino que la salida es una salida individual, una salida hermética y gnóstica en algún punto. Y en algún punto también lo terminé vinculando con este Ricardo más, si se quiere, rural, y esa figura del conchavo, esa figura de el gaucho que perdió y que tiene que mostrar la papeleta y que lo único que le queda es lo interior, lo único que le queda es su propia esencia interior. Así que voy a cumplir con los 2 minutos y ya voy a concluir, pero nada, quería charlar sobre esto y más que nada agradecerles a todos por estar acá, por la invitación y por poder hablar un ratito de nuestros sentimientos. Muchas gracias, Alex. También queremos avisar que Gabriel Medina nos trajo acá unos libros y revistas, así que después él nos puede comentar un poco más para los que quieran saber más sobre el grupo de investigación interdisciplinario sobre el heavy metal argentino. Así que bueno, le damos la palabra a Gabriel. Bueno, muchas gracias. Difícil, después de esta exposición de Alex, vamos a reconducir un poco la conversación. En principio, yo agradecer por estar acá, por estar en la Universidad Pública, por estar frente a esta concurrencia tan interesada en estos temas y por ser parte o estar en el marco de un ciclo de charlas de un grupo de investigación sobre desarrollo e innovación. Siempre los que nos dedicamos un poco a la gestión cultural, la cultura no es contemplada, no es asumida como una de las dimensiones fundamentales para pensar cualquier modelo de desarrollo. Jauretche decía que el proyecto del país es tan grande como su proyecto cultural. Y creo que es una cosa para no sopesar. Así que agradezco que se piensen desde estos espacios, siempre más vinculados a lo técnico y tecnológico, a lo mejor la dimensión cultural del desarrollo nacional en este caso. Dicho esto, les cuento un poco el grupo de investigación interdisciplinaria sobre el heavy metal argentino, un grupo que integro desde hace algunos años, pero que tiene mucha más trayectoria y tinta transcurrida. Tiene 3 volúmenes, 3 libros de ensayos. El primero es El Juez de Negros Vestidos, en el que el grupo intentaba pensar qué era esto del metal argentino de inflexión nacional, ¿no? Hay mucho metal argentino, pero hay un metal de inflexión nacional, un metal que vuelve sobre estas cosas. Posteriormente, Parricida fue nuestro segundo trabajo, en el que asumimos hay algunas diferencias y una toma de distancia un poco con el padre, ¿no? Por eso el Parricida, era un poco matar al padre
para ver si había algo más, porque la figura de Iorio en un momento se volvía como muy monolítica y muchas bandas quedaban a la sombra del padre, ¿no? Entonces fue esa una suerte de toma de distancia teórica para pensar qué más había del metal argentino. En el tercero, Impenitentes, fuimos a buscar el borde del borde del borde. ¿Qué más había en el borde de las cosas? ¿Qué más había en el black metal? ¿Qué más había en el interior? ¿Qué más había en un montón de cosas que estaban sucediendo? Y este cuarto libro que está por ver la luz, que es el volumen 4, en el que ya pensamos una revisión sobre la propia historia en el que el GIMA se inscribe y cómo revisamos estos años que han transcurrido de metal nacional hasta ahora. Ahí justamente hablamos un poco de esa dimensión esotérica de Ricardo Iorio, neonóstica, ¿no? Él, no solo en el hermetismo milenario, sino en su paso por la Orden de los Caballeros de la República Argentina, donde él, más allá de su práctica espiritista, tomó muchos de todos estos autores y doctrinas que Alex ha mencionado, ¿no? Sobre las que teníamos muchas cosas para charlar seguramente, pero que van a encontrar un ensayo del GIMA sobre este tema precisamente, sobre la dimensión esotérica de Ricardo Iorio, ¿no? Así que nada, los invito a chusmear nuestra página. Nuestros libros están accesibles en PDF, vamos a dejar algunos en la biblioteca de acá y también pueden conseguir algunos acá cuando terminemos la charla. Dicho esto, yo notaba que el título de la charla decía desde la perspectiva del metal, y ¿no? Siempre es como desde las poéticas, hay una perspectiva del metal, y creo que indefectiblemente, generacionalmente, muchos hemos sido transidos por una perspectiva del metal. Sin duda que Ricardo Iorio tiene mucho que ver con esto, con ser quien desde su producción letrística y poética direccionó un modo de hacer metal en Argentina. Pero no fue el único, fue un paisaje que en los 90 fue habitado por muchas otras bandas que también replicaban esta matriz que el GIMA ha dado a llamar el realismo denuncialista, tomando un poco de la tradición de los escritores de Boedo, ¿no? Podemos pensar en otros 6B8, en la figura de Orcas, podemos pensar también en la dimensión social que aborda Logos, podemos pensar en Nepal, en Letal, en Tren Loco, ¿no? En esas bandas que han seguido esa tradición de denuncia social respecto de la realidad que se vivía en los 90s. Ahí, un poco como veíamos en el documental, sin duda que el metal argentino de inflexión nacional es hijo de su época y no se puede comprender sin ese contexto contra el que reaccionaba, contra el que discutía, al que denunciaba. Y de algún modo, generacionalmente, dicen que quien domina, fue la forma de ponerle palabras a eso que nos estaba sucediendo, a eso que era el neoliberalismo en carne viva y no sabíamos cómo decirle. No existía esa palabrita que hoy mencionamos en los cursos escolares. Había que llamar de alguna forma a ese horror que empezábamos a vivir. Y creo que para algunos de nosotros Hermética fue la banda que le puso nombre. Para muchos otros Los Redondos fue la banda que generacionalmente le puso nombre a eso que sucedía, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión de las poéticas y del arte genuino que puede señalar la época y que puede poner palabras donde no las teníamos. Entonces, lo que pensaba cuando pensaba en la perspectiva del metal nacional, pensaba en esta matriz denuncialista, en esta forma de ponerle nombre a las cosas y de cómo también a veces nos acostumbramos demasiado, ritualizamos demasiado algunas formas, y el país ha sufrido muchas transformaciones y muchos avatares en los años subsiguientes, y sin embargo alguna parte del metal quedó chipeada en ese momento. ¿No les pasó que ya entrado en los procesos post-neoliberales, con lo que podamos discutirles, replicarles, criticarlos, eran un poco otra cosa, pero el metal parecía en algún momento estar cantando lo mismo, señalando lo mismo, señalando la injusticia como si nada hubiese cambiado? Hay algo de eso que creo que habría que revisar críticamente, ¿no? Hasta dónde lo que empezó siendo como genuina denuncia termina siendo como una identidad que consiste en eso, en hacer lo que siempre hacemos y decir lo que siempre decimos, ¿no? Como si no hubiesen diferentes momentos, etapas y demás. Es curioso que el propio Ricardo Iorio, en este periodo, más allá de algunas posiciones públicas bastante polémicas, más allá de algunas adscripciones políticas que pueden ser discutibles, ¿no? Sin embargo, ha dedicado su poética a una mirada más introspectiva, como decía el compañero, ¿no? En momentos en que el país parecía retomar una senda militante y avanzar hacia cosas que quizás estaban en germen, cuando Hermética denunciaba lo que denunciaba y esa sensibilidad social de época
nos movilizó muchos a la militancia, porque la figura crística de Darío Santillán, ustedes recuerdan, abatido con la remera de Hermética, más allá de que el propio Ricardo reniegue de aquello, tiene que ver con esa toma de conciencia colectiva en la que la obra de Ricardo no tuvo poco que ver. Y ya hoy en día habría que pensar en qué está pensando el metal. Si es que al metal le toca, yo creo que en definitiva al arte genuino le toca, y el metal fue la encarnación de las formas artísticas genuinas de los 90 en adelante, pero podríamos pensar que ese metal surgió como respuesta y como contestación a esa sociedad tinerizada, a esa sociedad gris morenizada de los 90, ¿no? Donde con luces de color celebraba en la pantalla de prime time un país que no tenía un culo que ver con lo que empezaba a pasarnos como sociedad. Habría que pensar cuál es la música o la expresión artística que en estos momentos piense el momento que nos toca, que tiene, ya vimos algunas oscuras reminiscencias con el ayer, pero no es el ayer, pero es otra cosa sin embargo, ¿no? Y mientras que, como veíamos un poco en la narrativa televisiva del documental, a esas bandas les costaba un montón hacer lo que hacían afuera, por fuera de toda promoción o ayuda estatal. Eso también me parece algo interesante como tensión, ¿no? Nosotros estamos en el ámbito de la universidad pública, parece que hoy todo lo público está teñido de sospecha, de suspicacia, parece que esconde algo, que acá hay una casta que parece que no sé qué cosa hace con los recursos de toda la población, y sin embargo hoy estamos discutiendo estas cosas, y también pensando con y contra el Estado, ¿no? Esa experiencia de Hermética fue una experiencia de Hermética y de las bandas y de la escena del metal nacional, fue una experiencia por fuera de las políticas públicas. Y fue una experiencia que, sin embargo, testimonió y marcó la época. Y cuando existieron políticas públicas de promoción, también la figura de Ricardo empezó a ser un poco auditada, ¿no? ¿Qué tanto tenía que hacer Ricardo cantando el himno nacional o no? Y no dejamos a un rockero ser rockero, ¿no? Digo, también esa cuestión de señalar las agachadas a los demás porque no piensan como a lo mejor a uno le gustaría que piensen. Más allá de lo que uno o el GIMA personalmente piensa sobre algunas posiciones políticas del propio Ricardo. Y sin embargo, ahí está la tensión. Lo público como el Estado allá, lo público como la mediación de la cosa de todos, de la que hay que apropiarse y habitar y darle un sentido. Y también las emergencias que pueden aparecer en lo social y comunitario aún por fuera de lo público estatal y que también merecen ahí un curso de acción desde donde hablar, tomar la palabra y aludir la época. Así que nada, eso para pensar un poco la perspectiva del metal, si es que hay una. Yo creo que hubo una muy consolidada, que es la que vimos en los 90s, y ahora hay derivas sobre las que volver a pensar. ¿Qué es ser metalero? ¿Qué es ser rockero? ¿Qué es esa cosa de la cultura de la resistencia, el aguante y el no a las injusticias que padecemos, ¿no? Bueno, nada, cuestión que dejo un poco como para que sopesemos, nuevamente honrado de estar acá y de pensar la dimensión cultural de cualquier proyecto de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, ahora vamos a cerrar con nuestro director de audiovisual de la universidad, Gabriel Reches, y después vamos a abrir consultas, anécdotas, preguntas que quieran realizar, las hacemos después de la presentación. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por la invitación a la mesa. Un placer haber compartido con, ¿cómo se dice? Meseros. Creo que no aplaudimos la película. Yo empezaría por aplaudir la película, el fragmento de película. Y ya que estamos, ¿se escucha bien? Recordar la primera parte antes que la película empezara, que decía que la película había sido producida porque había sido declarada de interés por un organismo que hoy se trata de que no exista más. Así que es probable que si esto continúa así y no logramos producir un viraje, no tengamos en el futuro la posibilidad de hacer charlas como estas, porque películas como estas no van a existir. Entonces ahí hay algo, me parece que trasciende también cualquier discusión en términos como partidarios o micropolíticos, y más bien da para pensar
¿Qué queremos que suceda? ¿Qué alternativas queremos tener cuando encendemos una pantalla, cuando nos metemos en una compu, en una plataforma? ¿Cómo queremos que se despeje la vida que nosotros tenemos en este lugar? ¿Quién queremos que tome la voz por nosotros, que de alguna manera construya como una idea de lo que somos, de qué nos pasa, de qué queremos? Y cuantos menos sean las voces que pueden hablar y que pueden construir, como lo que hoy se llama industrias culturales, que para mí es un término bastante poco feliz, y yo diría producciones culturales, más empobrecedor va a ser la imagen que nosotros podamos construir sobre nosotros mismos y las preguntas que podamos formular, las ideas que podamos tener, las discusiones que podamos dar. Había un tipo a fines de los 90 bastante enemigo de William Blake, o sea, enemigo, discutía con William Blake a fines o sea, William Blake ya no podía discutir, se había muerto, pero era un poeta argentino que se enfrentó al neobarroco, construyó una idea estética, o fue como portavoz de una idea estética nueva, que era el coloquialismo, y que después se llamó objetivismo, que se llamó Joaquín Januzzi. Yo lo escuché cuando era viejito y el tipo se subía con cierta dificultad y leía un poema a veces que se llamaba Tumulto, y en el poema Tumulto empezaba diciendo: necesito volverme loco o disponer de un agudo psicofármaco para no dejar rastros de mis razones. La época no es un sitio placentero para todos. Y la verdad es que hay algo de esos primeros versos de ese poema que para mí conecta mucho con algo de esto que vimos, ¿no? Primeramente, conecta con lo que fue el nacimiento del arte, que fueron las manchas de manos en las paredes y algunas pinturas. Por fuera de toda idea poética, eso se relaciona con el momento en el que las personas empezamos a ser personas. Y el momento en el que las personas empezamos a ser personas es el momento en el que nos dimos cuenta que nos íbamos a morir. Entonces, desde el nacimiento, el motor del arte, o del arte que por lo menos a mí más me interesa, es la insatisfacción. Cualquier otro tipo de arte tiende a transformarse en un objeto decorativo más que en una propuesta artística. Entonces, algo en esa línea creo que emparenta, digamos, completamente con el fenómeno, ¿no? El fenómeno hermética, que todo lo que dijo Alex a mí me fascinó, y algunas de las cosas que dijo Alex yo las conocí en el momento en el que Alex las estaba diciendo. Y al mismo tiempo uno puede decir, hay otra zona de hermética que es tan transparente, entonces este nombre hermética, ¿qué otra cosa puede decir? Y en un sentido hay algo de lo hermético, si vamos a la idea del tupper también, ¿no? A un espacio de intimidad, como una cámara aislada de lo que está sucediendo en una afuera, en donde podamos garantizar en un momento tan opresivo como fueron los 90, un espacio de no opresión, ¿no? Un espacio en el que todo lo que tenemos para decir puede ser dicho y puede ser escuchado también. No sin cierto sarcasmo, hubo sarcasmo, ironía, tiene que ver con a veces poder decir algo que en realidad quiere decir lo contrario a lo que estamos diciendo. El modo más psicópata es cuando un maestro o una maestra ve que alguien, un nenito, se manda una cagada y dice, ah, qué bonito, ¿no? Bueno, ahí hay una ironía o un sarcasmo. Lo que le está diciendo claramente es, qué malo lo que acabas de hacer. Y eso solo puede ser entendido por la nena o el nene que acaba de mandarse una cagada, porque sabe que lo que hizo no se podía, ¿no? Entonces, por eso se puede leer qué bonito de una manera contraria.
cuando se habla de crítica social, el sarcasmo, la ironía muchas veces fue una herramienta. Jonathan Swift en Inglaterra le escribe a la reina una carta que se llama Una modesta proposición, donde habla del problema de los chicos pobres en Inglaterra, que dice, tengo una propuesta para solucionar este problema y es comérnoslos. Y entonces le presenta una serie de recetas para comerse a los chicos pobres. Está claro que Jonathan Swift no estaba proponiendo eso. Bueno, ¿qué es lo que hace Iorio cuando grita Gil trabajador? ¿No? ¿Qué está diciendo? ¿Quién puede entender eso? ¿No? Puede entenderlo alguien que se siente espejado, cercano, que se siente interpelado por esa mirada que Iorio tiene sobre quien se desloma trabajando, ¿no? Cuando está diciendo Gil trabajador, le está hablando a un auditorio con quien construye la suficiente cercanía como para que entienda que no le están diciendo Gil trabajador, le están diciendo trabajador, te están tomando por Gil, nos están tomando por Giles, ¿no? Y eso solo puede suceder cuando lo que se produce entre quien canta arriba de un escenario y quienes escuchan es un lazo, un vínculo de cercanía que rompe cualquier distancia de las llamadas, digamos, de las distancias clásicas entre un artista y el público, ¿no? Cuando nosotros podemos sentir que quien está hablando ahí es nuestra voz. Y en ese sentido, quizás, yo no lo sé, esto es un poco aventurado, pero uno podría explicar por qué el heavy metal de los 90, que quizás haya sido el primer heavy metal, acá yo ignoro, pero por ahí el Riff fue más una banda de rock pesado que tenía otro tipo de herencias y tradiciones detrás. En los 80 hubo muchos que decían, sí, el número de la bestia, y jugueteaban con eso, pero el primer heavy metal local fue B8, Iorio. Porque fue medio, no diría desterrado, pero como marginado un poco de lo que fue la cultura oficial, si bien hay tantos puntos de conexión y tantos, cuando digo de la cultura oficial, digo la cultura oficial del rock, ¿no? Y quizás tenga que ver justamente con este rasgo, no sé si anti, pero seguro no progresista, como, digamos, la mirada leongiekista de decir, esto que está sucediendo es injusto, y yo, no quiero ser malo, yo lo valoro mucho a Gieco, ¿sí? O a Fito Páez, no tanto, pero decir, desde un lugar de cierto confort, yo señalo algo que me sucede mal, que me parece mal, y después me vuelvo a mi habitación de cierto confort. Y la idea, me parece que subyace en las letras y en los espectáculos y en la cultura Iorio, hermética, es: a nosotros nos está pasando esto. Y es una idea muy distinta, ¿no? Por eso creo que, de algún modo, se rompen esas mediaciones. Y eso tiene directamente que ver con el título o el subtítulo de la charla acá. Cuando Ernesto me lo pasó, se decía, ¿qué cuernos vamos a hacer? Que decía convertibilidad, cultura, territorio y convertibilidad. A mí no me gusta mucho la palabra territorio, justamente porque me parece que territorio muchas veces es el modo en el que un forastero nomina el lugar en el que vivimos. Para mí es mi lugar, mi barrio, nuestra casa. Es una vieja discusión, sí. Y quizás en ese espectáculo de hermética donde se grita o se canta, Gil trabajador, desaparece la idea del territorio, o no se restablece la idea del territorio. Estamos hablando desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, ¿sí? Es una mirada muy distinta.
Decía que hay puntos que muy en común con otras cosas, porque digamos, los 90, obvio, por cuestiones cronológicas vienen de los 80 de los 70, pero más concretamente de la dictadura. En los 80 hubo una explosión, una celebración de la fiesta, de la liviandad, que muchas veces se malentendió como por banalidad. Un tipo fundamental para la historia de la cultura, como fue popular, como es Charly García, produce una banda que se llama Virus, la restitución de una banda que se llama Los Abuelos de la Nada, otra banda que se llama Los Tweets, aparece Sumo con un rock que, si bien tenía vasos comunicantes con miradas más oscuras, era también celebratorio. Y a los 80 y pico el líder de Virus se muere, el líder de Los Abuelos de la Nada se muere, el líder de Sumo se muere, ¿sí? Lo que era el sueño socialdemócrata de Alfonsín se muere, porque viene la hiperinflación, y llegan los 90, y ahí viene la palabra convertibilidad, que convertibilidad es pensamiento mágico, es como transformo el 1 a 1, entonces Argentina se vuelve Estados Unidos, la 9 de julio se vuelve la Quinta Avenida, mi Fiat 147 se vuelve un Cadillac, y etcétera, ¿no? Y bueno, vimos que eso no era posible, y el único modo de sostener ese sueño o esa falopeada era con represión. Represión y otras cosas, ¿no? Y en ese marco profundamente represivo, hay un dato que yo lo descubrí hoy, que es muy sintomático. La convertibilidad empieza el 4 o 5 de abril de 1991, y el 26 de abril de 1991 la policía mata a Walter Bulacio, ¿sí? En el mismo mes, ¿sí? Y la muerte de Walter Bulacio a la salida o a la entrada del recital de los Redonditos del Ricotto, por lo menos ahí se produce el secuestro que después deriva en la muerte, marca mucho de lo que va a suceder en los 90 con el rock. Porque aparecen muchísimos recitales donde se pide el esclarecimiento de la muerte de Walter Bulacio, donde empiezan a tallar bandas punks como Las Manos de Filippi, después aparece Bertildo de Garabat, el rock más, lo que se llamó rock barrial, como Los Piojos y más tarde La Renga, aparecen por otro lado y por fuera de este esquema bandas casi como de punk escolar, como la 2 Minutos, Ataque 77. Uno podría decir, bueno, Ataque 77 y la 2 Minutos habla en contra de la policía y habla a los jóvenes, ¿sí? Los Piojos, etcétera, aparece el rock vinculado a lo que sí podríamos decir el territorio. El rock mezclado con la murga, mezclado con el palomar, mezclado con la barriada, mezclado, ¿sí?, con una movida que también tiene que ver con la resistencia. En un caso es la resistencia más adolescente a la autoridad, en este caso es otro tipo de resistencia, pero también vinculada a la opresión. Y en el caso de Hermética, bueno, uno podría decir, siendo muy esquemáticos, ¿no?, que le hablaba a los trabajadores. Claro, yo al mismo tiempo puedo ser joven, puedo ser trabajador, puedo vivir en un barrio y me pueden gustar las tres cosas, ¿no? Y puedo disfrutar de las tres cosas. La pregunta es, porque antes de recibir el papelito de los 2 minutos lo voy a acelerar yo, ¿qué pasa ahora con todo eso? ¿No? Porque uno podría decir que ahora también hay un momento que estamos viviendo de cierta opresión. Y creo que hay una diferencia fundamental entre lo que fueron los 90 y lo que es la actualidad, que es que la red social en los 90 era la calle. No había internet, no había WhatsApp, no había Twitter, nada de eso existía, y la red social era la calle. El lugar en el que nos encontrábamos era el recital en la plaza, el recital en el Tugurio, bueno, después lo cerraron, etcétera, etcétera. Y ahora la calle en la que nos encontramos es el celular. Y curiosamente, esto viene acompañado de un nuevo movimiento musical de la música popular argentina importantísimo, que hacen, en términos de proyección mundial, quizás sea el más importante de la historia argentina,
que es el trap, que son herederos del rap argentino, pero fundamentalmente el trap. Pero el trap tiene una cultura, o por lo menos presenta de manera literal una cultura que tiene que ver con la exaltación del individuo. Con esta cadena yo me pude comprar estas cadenas, yo soy un ganador porque tengo mucha guita y te hablo a vos porque tenés menos fans que yo, menos seguidores que yo, un auto peor que el mío. Estoy hablando como una cultura básica que no digo que no es cuestionada, rota, retransformada por muchos artistas de trap local o de rap y trap local que comienzan a ir por otro lado, por ejemplo Trueno, por ejemplo Woz, me dice acá la compañía que quizás se haya ido más hacia el pop ahora, pero también es así, y varios otros casos más. Pero aún corriendo eso y yendo a esta otra idea por ejemplo, desde otro lugar, Lali, que no es que modifica sus letras, pero sí sus puestas en escena, dando cuenta de también un cuestionamiento a la opresión. Pero la pregunta, o lo que queda vacante es, me parece, ya habiendo sido convertidos y explotados, digamos, habiendo participado del sueño de la convertibilidad, habiendo estallado ese sueño, habiendo vivido tenido otras experiencias, algunas malas y otras gratificantes en nuestros pasados, frente a este presente, esto que en cierto momento pudo catalizar Hermética, Iorio, el Heavy, etc., hoy está vacante. Y esto fue una construcción de Iorio, pero como muy bien decía Hermética, ¿no? Fue una construcción colectiva, una construcción de la que también participó el público, ¿sí? En la gestación de esa cultura. Así que creo que somos responsables en ese sentido, no podemos esperar a que aparezca un nuevo ídolo popular o una nueva ídola popular, sino más bien cabe como preguntarnos, inclusive desde una perspectiva profundamente egoísta, si no nacimos como en una cuna de oro, el mejor modo que se cumplan nuestros deseos y apetencias puramente individuales, si no tenemos poder, es organizarnos colectivamente. Y eso creo que también vale para la producción y los consumos culturales. Muchas gracias, Gabriel. Sí, a ver, breve síntesis. Yo creo que viniendo del palo de la economía, creo que el aporte que nos deja este transitar la cultura de esta banda en particular es que nos cuidó el ser nacional. Después discutamos qué es eso, pero sabemos que el ser nacional empezó cuando también Ricardo puso el folclore, cuando todos íbamos a un recital y de repente nos caía una hermana Coya con la baguala y nos tocaba un tema. Y yo veía que todos estaban callados allá en Parque Sarmiento, 1999, con el respeto debido, y escuchaban la música que después se va a expresar en Almafuerte, se va a desarrollar a lo largo de la discografía, pero es ese tango, de un disco de tango, que me acuerdo, chacarera, samba, y eso es la Argentina. Después habrá otros modos, otras ideas, pero para nosotros en términos económicos también fue, la economía política, ¿qué tiene que decir de esto? Bueno, empecemos a redescubrir nuestros autores que pensaron la economía argentina, que encontraron soluciones y que tal vez en esas transformaciones entre el 60 y el 70, no se olviden que muchos científicos se fueron al exterior en la noche de los bastones largos, también esos manuales norteamericanos llegaron a las universidades y enseñaron la economía a la norteamericana. Bueno, yo creo que estamos en un momento que hay que redescubrir nuestros propios autores, empezar a tocar nuestra propia música e ir construyendo esa mirada desde la periferia. Pero para eso se necesitan docentes, estudiantes, futuros profesionales que se formen con esa visión de lo nacional. Adóptenlo, digo, a su manera, en medicina, en enfermería, abogacía, digo, las distintas carreras que hoy ustedes están iniciando,
y que después vengan al Instituto de Investigaciones de Desarrollo Productivo y la Innovación y los vamos a recibir con Chela, que es la que nos acompaña acá del equipo, y vamos a llevar adelante propuestas como estas, tal vez, que ustedes dirán, che, ¿qué tiene que ver esto con la investigación? Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque es la formación de no olvidarnos, esto que decía muy bien Gabriel, esa ficción que se vivió, que lamentablemente se repite de alguna manera, y que tal vez no supimos explicar en términos económicos algo tan simple como un ajuste, ¿no? ¿Qué significa un ajuste? Hoy estamos en esta situación. Pero bueno, yo quería dejarle la palabra, veo muchas remeras de Iorio, B8, así que quería dejarle, bueno, alguno que quiera comentar, preguntar, está abierto el micrófono. ¿Se escucha? Si no, le mando... Se escucha. ¿Se escucha bien? Tranqui. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, tranqui. Bueno, esto que decían Alex y Gabriel, de que Hermética puede entenderse como hijo de los 90 y el neoliberalismo, yo como hija de metaleros, y haber escuchado testimonios también de metaleros, previo a Hermética iban a ver a RIF, a B8, en los fines de la dictadura y en el periodo de democracia del fusil, y me han contado de la infantería que les pegaba, venía, se los llevaban, pasaban la noche en el calabozo. Supongo que todo eso también hizo a que el neoliberalismo y el vaciamiento de los 90 hagan a lo que es Hermética y a la identidad, pero ya venían también con una carga histórica de la opresión, me parece. Primero eso. Después, respecto a pensar al metal actualmente y a los metaleros y metaleras en la actualidad, ya lo había notado antes de que lo diga el otro Gabriel, las nuevas tecnologías, la globalización, cómo están interfiriendo también en la creación de identidades en general, ¿no? Y la inmediatez de la política y después las partes éticas también que se están construyendo y las nuevas moralidades de cómo entender las situaciones políticas, la vida de uno mismo para la formación de nuestras identidades, ¿no? Y también me parece importante para entender al metal hoy, algo que atravesó 2018 en adelante, más en general también le pasó al rock más prolija, pasó en el indie, en distintos géneros, que fue la ola del feminismo, que nos hizo conocer nuevas cosas, que hoy entendemos conceptos nuevos, que están en el común de la sociedad, como violencia de género, patriarcado, violencia económica, distintas cosas, que atravesaron muy fuertemente a todos los estilos musicales, pero yendo al metal muy fuerte también en cómo replanteamos a nuestros ídolos, a Ricardo Iorio, a Roberto Pablo Napolitano, cómo los entendemos, y también en lo que es el metal emergente y en el under también sucedió muchísimo. Se identificaron violencias que sucedieron, entonces hay como una cultura grande también que para mí imposibilita un poco a esto de poner nuevos ídolos, nuevas voces que puedan poner en palabras lo que por ahí a los jóvenes o a un grupo social, como serían metaleros, rolingas o lo que sea, como lo fue Ricardo Iorio, ¿no? Esto que decían, de que Ricardo supo interpelar. Bueno, por ahí actualmente lo que nos pasa, por ahí las generaciones más jóvenes, es que por ahí nos sentimos muy interpelados por muchos artistas, pero después sucede de que, no sé, tienen un taller clandestino de textil, que le pegaba a la novia, suceden distintas cosas que rompen también con la creación de una nueva imagen de un liderazgo, de representatividad. No sé cómo lo solucionamos, pero me parece que es importante para empezar a entender, para seguir analizando de por qué está tan complicada la figura de la comunidad del metal en cuanto a la representación política y el compromiso político también. Porque también actualmente hay muchas tibiezas. Uno dice,
El metal es político, no partidario, y es algo que hay que tener clarísimo, porque cuando uno dice no, porque me parece que está mal la situación económica y quiero escribir un tema de tal cosa, dice, no, este es puta, fíjate que es zurdo, fíjate que es progre. Y hay muchísimo también, más en los metaleros más viejos que han vivido, Riff, B8, Hermética, Lobo, Sota, que están diciendo, no, el metal no es político, pero pará, de joven vos vivías esto, o sea, ¿cómo que no es político? Sucede también. Esto en la invitación que realizaron ustedes de pensar, o Gabriel, de pensar en qué situación se encuentra el metal actualmente. Viste, hay una banda, perdón que te interrumpo un minuto, en relación a lo que decías de la ola verde, emergente, a la que le está yendo muy bien, una banda compuesta por pibas, que creo que es más funky que heavy metal, que se llama No Me Toques, que ya solo el nombre te instala en un lugar. Claro, bueno, eso, los subgéneros del metal también, como Music Punk, en los 90 también hubo mucho hardcore punk, no demuestra interés, diferentes juveniles, que también han... Flema. ¿Cómo? Flema. Claro, sí, bueno, pero lo que es NDI y diferentes actitudes juveniles todavía más profundizaron eso y supieron abarcar también a un grupo de jóvenes importantes, que por ahí es un género que con la inmensidad hermética quedó como bastante rezagado y fue muy representativo también, porque también hablaba de las realidades de los barrios y de la realidad de los jóvenes. Bueno, mucho, fue como una editorial tuya que agradecemos mucho. Yo rápidamente voy a explicar una cosa. Hace poco tuve la suerte de estar en una conferencia de prensa para el festival que se suele hacer 3 días en Campana, no me acuerdo cómo se llama. Furia Metal Fest. Y eran momentos muy complicados, con un gobierno recién ascendido y con unas clases que parecían que no empezaban. Yo fui de los periodistas molestos que hizo una pregunta sobre la realidad del contexto nacional, que fue absolutamente ignorada por casi toda la escena metalera, que estaba muy autocelebratoriamente celebrando esto, que era la unidad, está perfecto, pero parece que no había más nada que decir sobre la situación que estamos pasando, ¿no? Sí. Walker lo dijo todo. Eso, Eddie Walker dijo algunas cosas muy interesantes, es verdad, es verdad. Bien, pero después, sobre si se puede no tener ídolos, yo sugiero no tener nunca ídolos, sino artistas queridos, más bien, ¿no? Eso me parece que también hay una góndola de consumos que está bien que sean rechazadas, pero si después tenemos que andar buscando la fisura y marcándole las agachadas a la gente que nos trae obras maravillosas, yo no sé hasta qué punto ahí esto... Ezra Pound fue el poeta más importante del siglo XX y fue fascista. Heidegger fue el filósofo más importante del siglo XX y fue nazi. Y eso, ¿qué palmo le quita a sus versos, a sus obras, a sus pensamientos? ¿No? Digo, hay cuestiones que me parece que es como nos tomamos un poco las cosas en una época de cierta hipersensibilidad sobre temas que son profundamente atendibles, pero quizás no de ese modo. Nuestro tercer libro se llama Impenitente, porque no estamos para hacer penitencia. Una cosa, yo tengo casi 60 años, fui a ver a B8, por eso tengo esta remera. Y hay 2 temas de hermética que me llegan mucho, que uno es Gil Trabajador, y el otro, porque me sentí representado en su momento, pero creo que ahora habría que representarlo, o re-representarlo en los tiempos que corren, y ayornarlo, como dice acá la compañera, porque hoy ya no hay más trabajadores, son emprendedores. Gil perdedor. Emprendedores, entre comillas, nos hacen creer que somos emprendedores y somos giles emprendedores, ¿no? Igualmente veo la crítica. Y el otro tema que, eso digo, como para vos señalabas, hacia dónde tendría que ir un poco el metal actual, entre otras cosas, los feminismos, todas las corrientes que surgieron. Creo que eso también habría que tomarlo y reverlo, que lo dice un tipo de casi 60 años. Y el otro tema que me gusta mucho y que creo que sí muestra una crítica a la sociedad en sí es Sepulcro Civil, que habla en los 4 versos primeros que dice:
frente al ruido poluido, explotado y silenciado que demuestra el sistema acabado. Para mí eso es como para enmarcar. Habría que rediscutirlo, pero el río sigue poluido, entonces el sistema para mí está más que acabado. Y si eso no es político, no sé qué es. No sé qué opinan ustedes. ¿Alguna pregunta más, comentario? Allá, así vamos sumando de a una a dos, ahí tenemos. Yo quería poner un cachito sobre esto, no quiero monopolizar, ¿no? Pero hay alguna cuestión que decir sobre lo que planteas en el cambio de los trabajos. El GIMA tiene un artículo que repiensa esta cuestión, está en Código de Frontera, puedes buscar GIMA, revista Código de Frontera, que es la revista de la UBA. Algo charlamos sobre eso, y en ese desplazamiento también hay que pensar que el GIL trabajador, que era el trabajador formal, el trabajo formal, que tendió a desaparecer, en el pibe tigre aparece la figura del pibe que está precarizado y por eso es acusado de delincuente en una cosa rara. Bueno, digo, entre eso y Negro del Plan, el tema de la banda de cumbia Metahuacha, que lo que hace eso no es una celebración, sino también una denuncia de la situación, muchas veces el metal no pudo metabolizar este otro mundo de trabajo precario que empezaba a aparecer, y es un tema para ver ese. Vamos. Una pregunta sencilla y rápida. ¿Por qué piensan que la banda, todo aquel que escuchó la banda y le llegó la banda, o sea, tiene mucho sentimiento, es muy arraigado hacia la banda, lo siente mucho? Yo tengo una de las respuestas a eso, que quisiera escuchar su respuesta. Y otra, una acotación es que, desde mi perspectiva, que el mejor cover a nivel música que escuché, que fue Si se calla el cantor. ¿Y por qué piensan que justamente se hizo ese cover? La otra persona que estaba, si juntamos y vamos respondiendo, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Hoy Argentina vive un contexto social y económico que es considerado neoliberal. Obvio que hoy el contexto para acceder a informaciones, conectarse a otras personas, es diferente de que fue en los 80, los 90, por el tema de las redes sociales e internet. ¿Te parece que hay chances de tener algo como fue Hermética en el contexto actual, que venga no solo para hacer música, heavy metal, sino para criticar, ser un subterfugio a la situación actual de Argentina? Claro, ¿me llevan ustedes? Bueno, ahí va, somos una más. Claro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta por los hechos que ocurrieron en los 90, con el sentido de la persecución policial. Soy seguidor del grupo interdisciplinario y vi como datos, ejemplo, como el asesinato de Javier Pérez Rojas, de Exterminio. Mi pregunta es, ¿por qué antes esas cosas se escuchaban en el ambiente y se reprochaba? ¿Y cómo ahora hay una gran justificación al gatillo policial, al gatillo fácil y al abuso policial desmedido? Cosa que antes se reprochaba y ahora se justifica. No sé quién justifica eso.